¿Te costó poner ese primer precio? Eso es la vaina que... ¿Cómo le pones precio a tu arte, güey? Claro. Yo creo que el primer gran precio al público ocurrió en un evento que Casacor, que todo el mundo lo conoce. Participé con mi hermano. Después de convencerlo, pero así meses, yo le decía, escúchame, tenemos que participar en el evento. Y él me decía, estamos muy jóvenes y no estamos preparados. Y él me dijo, bueno, ya, y participamos en ese evento. Él me dijo, hazte unas esculturas. Y yo había dejado de hacer mis gorditos. Las hice, las vi, me dio vergüenza. Y él le dijo, las voy a poner. Y me dice, dime un precio. Y le digo, escúchame, gratis. ¿No? Y él me dijo, no. Él les puso el precio. Me dijo, van a costar tanto. Y ese día me fui con, creo que 15 pedidos. ¿Y tu hermano puso el precio? Mi hermano puso un precio más alto del que pensaba. Escúchame. 80 veces más caro de lo que yo lo hubiera puesto, o sea, sinceramente. Wow. Y ahí me independicé. Al día siguiente me independicé porque dije, necesito comprar material, necesito un asistente, pues no lo iba a poder y ese fue mi comienzo. ¡Qué buena! No es una cuestión de dinero, es una cuestión de libertad. Cuando la gente tiene miedo así, me vuelvo más ambicioso. Si sabes emprender, sabes invertir. Yo creo que las ideas de negocio están sobrevaloradas. La ley del más vivo sobrevive, debe morir. Haz eso que disfrutas, que haces bien y que genere mayor valor al mundo. Bienvenidos, Emprendebrothers and Sisters, a este nuevo programa de Emprendebrothers. Un programa muy especial. Un programa donde vamos a mantener siempre nuestro estilo, sin guiones, entre patas, entre amigos, cercanos, conversando sin ningún tipo de filtro. Ese es el estilo y el espíritu de este programa, donde nadie sabe nada y donde todos aprendemos algo siempre de este capítulo. Estoy acá con mi hermano del alma, fundador del monopolio más grande de inversiones, con una filosofía que ha enamorado multitudes, que es la libertad financiera. El poder vivir sin depender de lo que te vaya a ingresar en el día. Simplemente tú ya automatizaste todo tanto que puedes vivir y dedicarte al surf. Más conocido, mi hermano, como Peter Thiel de Locumba. Eso. Una ciudad del desierto de Tacna. Peter Thiel, famoso de Zero to One, un librazo que se los recomiendo. Y estamos con un invitado muy especial que admiro bastante por una carrera hermosa, linda, con hartas dificultades que tú dirías, oye, ya ríndete, hermano. Y ya las ha superado. Mi querido Marcelo Wong, más conocido como Caos de Lamas en San Martín. Caos es un sucesor de Murakami. Lamas ahí en San Martín, un pueblito. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido a este programa. Encantado, súper encantado. Hermano, cuéntanos rapidito para empezar un pequeño brief de tu historia, un pequeño como una reseña de cómo llegaste a lo que eres ahora, como un poco de tu pasado. Nos interesa mucho la historia. La verdad es que sin tener idea, ¿no? Es más, arte fue siempre le he contado, una decisión casi por descarte. Yo hice deporte toda mi vida y ya terminando tenía que escoger algo y yo pensé algo que no tenga que ver con números, muy malo, y algo que, entre comillas, era fácil, ¿no? Que no me den tareas, que no tenga que leer. Entonces, vengo de familia de arquitectos, de diseñadores, y dije, bueno, vamos a probar con arte. Lo que causó mucho asombro porque nunca había mostrado mucha cualidad, ¿no? Hoy con 2 hijos, por ejemplo, tengo uno que nada, pero la pequeñita dibuja todo el día. Entonces yo asumo que ella en algún momento me dirá, quiero estudiar arte, ¿no? ¿Y pero entonces deporte, qué deporte hacías? Yo he hecho todo un poco: fútbol, básquetbol, natación, tenis, ¿no? Entonces lo escogí por descarte. Ingresé a la tercera, por decirlo así, porque postulé una vez, no ingresé, me fui de viaje, 1 año intercambio y al regreso logré ingresar. Pero lo cierto es que cuando pisé la universidad o la facultad, en todo caso, fue como un flechazo a primera vista, ¿no? O sea, sí me gustó la vibra, lo que hacían y la verdad es que me empezó a ir bien. ¿Dónde estudiaste? En la Católica. En la Católica. ¿Arte mismo, se apura? Sí, yo postulé a pintura, pero rápidamente me cambié a escultura, ¿no? Manja. Sí. Así que ahí empezó un poco mis inicios en el arte, sin tener idea de qué vive un artista, qué es lo que se puede hacer, qué artistas hay en el mundo. O sea, no tenía mucha idea en realidad. Y la verdad es que yo creo que eso hizo que me concentre en divertirme, en aprender.
y después cuando terminé básicamente en sobrevivir, ¿no? Entonces, Claro. al no hacerte las preguntas futuras de qué vive un artista, creo yo que cuando sales dices qué tengo que hacer y empiezas a un poco primero a deprimirte. Yo tuve 2 años de depresión total así y después poco a poco a ir encontrando un poco las cosas que puedes hacer en función a dónde estás. Yo siempre cuento, hay una frase buenísima que decía, que es de Walt Disney, que decía, para crear lo fantástico uno debe entender lo real. Y yo creo que poca gente toma conciencia de cuál es su realidad. Y cuando yo lo hice, me di cuenta que no tenía mucho dinero, no tenía contactos, no tenía muchos caminos que seguir. La verdad es que estaba muy poco. Entonces era una crisis, pero a la vez era una oportunidad de decir, bueno, si no hay caminos, puedes hacer lo que te da la gana, ¿no? Y un poco fue lo que hice, ¿no? Qué buena, qué Buenísimo. buena. Sí. Y bueno, antes que nada, bienvenido Marcelo al programa, en verdad. Primer artista que tenemos en el Primer programa, artista. en verdad. Sí, sí, me parece sí. bravazo. Me estaba poniendo en tu lugar en la universidad y debe ser bien difícil el no tener alguien a quien ver, ¿no? En cuanto a digamos, como negocio, como trabajo, ¿no? Que me imagino que es algo que pasa por todos los artistas del Perú, de repente, ¿no? ¿Cómo encontraste esa inspiración? ¿Cómo saliste de esta depresión? ¿Viste de repente algunos artistas en el extranjero que la estaban logrando? O sea, ¿cuál fue eso que te empujó a tomar acción? Es una pregunta buenísima, porque definitivamente el poder tener caminos ayudaría mucho cuando uno es joven, ¿no? Claro. En mi caso, veníamos de una época de violencia, terrorismo, entonces la gente que podía se iba. Entonces, por eso es que no habían caminos, porque muy poca gente había ejercido en Lima arte. Entonces, yo creo que en mi caso sale de una necesidad. O sea, a mí me cortan el caño y no tenía propina, no tenía nada, ¿no? Entonces, ¿A qué edad te cortaron el caño? terminando la universidad. 23, por ahí. 23. Sí, por ahí. 22. ¿Qué te dijo? 23, ¿no? Compadre, Sí, ya cumplimos y hasta acá nomás. La pregunta es qué haces ahí, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar un poco en la familia, ¿no? Pero sin sueldo, ¿no? Y empecé un poco a ver qué cosas podía hacer, o sea, qué caminos podía encontrar. Entonces el formato tradicional es aplicar a una galería de arte. Y el problema es que tú, joven, aplicas y hay una cantidad de artistas que va saliendo cada año, imagínate, y mucho mayores, y te ponen en una lista de espera, si es que te ponen de 2, 3 años miércoles. para ver a dónde trabajas. Entonces, el siguiente gran problema en ese momento, yo hasta ahora pienso, es muy raro que haya estudiado arte. O sea, yo siempre lo pienso. ¿Y por qué? Uno, porque siento que la manera en la que yo enfoco el problema es totalmente distinta, ¿no? O sea, en la universidad de pronto no escuchaba la música que todo el mundo escuchaba, me tenía otros intereses. Entonces ya luego veía que yo analizaba, por ejemplo, una galería y decía, me van a comer el 40%, hoy el 50% de lo que yo vendo. Así es en cuanto a Así los funciona. artistas. Así funciona en todo el mundo, 50%. Entonces decía, ¿cuánta obra tengo que hacer al mes para poder medianamente cumplir mis expectativas de vivir solo, ¿no? De tener un espacio, de alimentación y cosas como esas. O sea, cuando tú haces una matemática simple, te das cuenta que estás en un problema. Claro. Porque es vender obra de algo que en el fondo no es una necesidad, ¿no? Entonces ahí dices cómo funcionan las cosas, ¿no? Claro. Yo felizmente no hice tanta conciencia en ese momento, pero sí me di cuenta que yo tenía que salirme de ese sistema. En algún momento, o sea, poder al menos tener el 100% de lo que yo vendía. Claro. Al menos, ¿no? Para poder vivir. Entonces ahí es donde un poco empieza a tratar de encontrar un modelo que me pueda funcionar, ¿no? Y esta etapa en donde chambeaste en la empresa de tu viejo, ese realismo que comentas de Walt Disney, Sí. ¿cómo lo fuiste logrando en estas experiencias previas? ¿no? Fue depresión, como dije, 2 años más o menos trabajé porque mi hermano es arquitecto y él se insertó rápidamente en el sistema, ¿no? Y además el negocio de mi papá era diseñar y fabricar muebles. Ok. Entonces yo tenía constantemente en la cara que no lo hacía ¿Es tu hermano bien. mayor? Menor, Ok, además, ok. ¿no? Entonces, yo me di cuenta que mi problema era de ritmos, porque yo me acostaba muy tarde pensando las cosas que quería hacer. Y me levantaba con las justas y en el día estaba más o menos mal. Yo di un cambio total cuando decido en realidad tomar el arte como cualquier otro trabajo. Y dije, me voy a sentar a un horario en particular y le voy a meter, ¿no? Y ahí es donde empiezo a explorar y darme cuenta, hay pocas galerías en Lima, dónde hay oportunidades,
por dónde se puede ir, qué cosas pueden funcionar, ¿no? Y puedo hacer doble clic ahí o sea, ¿cuál era tu rutina para esta manera de pensar en donde decías, ok, ¿por dónde empiezas? ¿Te sientas, ves las galerías, ves la oportunidad? Sí, ¿Cómo era ese framework de artista? Es un framework bien simple, yo siempre lo digo porque es la simpleza de estar sentado a las 8 de la mañana, bañado, cambiado, ya con el desayuno adentro y con una hoja en blanco, ¿no? Qué buena. Al principio está en blanco y queda en blanco varios días y de pronto varias semanas, ¿no? Y dices, las cosas que quiero hacer. Y ahí empieza, yo pienso que la frase de Picasso hace sentido, o sea, la inspiración llega cuando te encuentras trabajando. Qué bueno. Porque te encuentra un poco dándole vueltas y con una idea, con una frase o una palabra van saliendo cosas. Y ahí encontré que habían oportunidades en internet gratis, por ejemplo, ¿no? Concursos, proyectos que podías mandar. Y empecé a mandar, mandaba todos los que podía al mes, ¿no? ¿Ya ahí hacías estas culturitas típicas? Más o menos. Y mandaba hasta que empezaron a aparecer y yo empecé a hacer mi carrera afuera, en realidad, ¿no? Y ganaba, empecé a salir clasificado, ganar algunos premios chiquitos y poco a poco empezaron a llegar los concursos un poquito más importantes. O sea, ¿te funciona el hecho de ponerte un horario y decir, ok, acá es donde voy a crear en este espacio de tiempo? Sí. Va totalmente en opuesto a lo que nos enseñan en la universidad, ¿no? Porque en el fondo yo digo este preconcepto del artista que trabaja en la madrugada o no tiene horarios. Claro. La verdad es que es súper chévere, suena además más chévere aún y no pareciera que no es que tú puedas encasillar tu inspiración en una hora en particular. Pareciera. Exacto, claro. Ya. Pero yo creo que sí se puede. O sea, yo lo hice por muchos años, ¿no? El tratar de concentrarte en un momento en particular. O sea, hay una cosa importante, es que el sistema funciona de día. Yes. Y yo estaba desadaptado al sistema. O sea, mi vida era de noche-madrugada. Entonces, en el día estás hecho un zombie y no necesariamente te conectas con las cosas que necesitas conectarte. Claro. Y yo creo que todo empezó cuando yo empiezo a conectarme con el día y ver qué pasa y empiezas a conversar. Ahí es donde las cosas empiezan a suceder, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un tema en donde que me pasaba cuando trabajaba para otro, ¿no? Que era como que si me obligas a trabajar de tal a tal hora, simplemente como que me cuesta funcionar así. Más es como que si es que encuentro la motivación y tengo ganas de trabajar, ahí puedo trabajar un sábado, domingo y ahí otro día descanso, ¿no? Me parece bravazo. O sea, cuesta, escúchame, no te digo que es fácil, cuesta y bastante. O sea, claro. Yo decía no se puede, pero... Pero se puede. Sí, porque mira, te lo voy a poner de esa manera. Una frase cliché de los artistas son, ha venido un cliente y me ha dicho que quiere un cuadro que combine con mi sofá. Esa es una frase clásica, ¿no? No lo voy a hacer, ¿no? Porque a mí no me deben dar colores, formatos, claro, lugar. Yo hago el arte libre. Suena bien y funciona también en la realidad. Pero lo cierto es que en mi caso, por ejemplo, yo tuve tan pocas oportunidades al principio que en mi cabeza decía, yo tengo que aprovechar lo que venga. Todas las oportunidades voy a decir que sí y voy a ver cómo. Entonces, yo cuando me empezó a pasar eso, yo encontraba esos requerimientos como un reto. O sea, ¿cómo hago que ese proyecto, con esos colores, con ese tamaño, funcione para mí? O sea, que yo me divierta en el proceso y que además el resultado yo diga, lo hice bien. ¿No? Entonces, cuando tú empiezas a enfocar no lo malo de que te digan de tal hora a tal hora, sino cómo puedo hacer que eso me funcione a mí, yo creo que ahí la mente hace un clic y empieza a funcionar y a decir, ok, estoy cómodo en este momento de tiempo y lo voy a empezar a hacer. Buenazo. Pero si tú te sientas y dices, no, es que yo funciono mejor en la noche, en la madrugada no hay ruido, cuando estoy en esta situación a mí me inspiro, claro, ya estás todo con eso hace que en ese momento de tiempo que te han dado no funcione. Todo lo que es, claro. Y te estás quejando y no. En vez de enfocar de es lo lo que yo viví y yo creo que si nos concentramos en lo malo, evidentemente el cerebro no va a funcionar. Miren qué bonita laptop, gente. Esta es una EliteBook 640 de HP con procesador Intel Core i5. No sé si sabían, pero HP tiene una línea profesional diseñada específicamente para negocios. No importa el tamaño de tu negocio ni dónde trabajes. Si trabajas desde tu casa, en un café, en un cowork o incluso en el parque, la serie Elite de HP está hecha para satisfacer las demandas de tu día de trabajo, manteniéndote siempre conectado, productivo y seguro. Y les juro que es tan ligera
que moverla de un lado a otro no va a ser ningún problema. Además, cumple con varios estándares militares para garantizar su durabilidad, como resistencia a caídas, al frío, al calor y hasta al peso. Obtén tu computadora Elite con procesador Intel hasta en 12 cuotas mensuales sin intereses en el HP Online Store. Además, toda nuestra comunidad de emprendedores tiene un 15% de descuento adicional con el cupón EMPRENDEHP. Oye, ¿y en qué momento fue entonces donde hubo este click del artista? O sea, como que encontraste tu estilo, tu forma, dijiste, esta es la fórmula. ¿Cómo fue ese encontrar la fórmula para hacerla? Yo hasta ahora no me siento cómodo con ese click, con ese nombre de artista. Hasta ahora, ¿no? Porque si tomo un poco la historia de cómo estudiaba en la universidad, de lo que en el fondo es el arte como tal, yo siento que estoy por un lado de repente muy así en los bordes, ¿no? Porque he hecho algo opuesto a lo que se me enseñó, a lo que se debería hacer, a lo que de pronto mucha gente tiene idea de lo que debería ser el arte, ¿no? En ese sentido me siento mucho más cómodo con de pronto la palabra diseño, por ejemplo, con la parte de creación, pero no necesariamente con el rótulo de artista, ¿no? No necesariamente, pero al final así dice mi cartón. Pero yo creo que ese clic empieza a suceder con la validación, yo creo que de las personas. O sea, cuando tu rueda empieza a funcionar, ¿no? O sea, yo le cuento a muchos artistas jóvenes porque sí me he reunido con chicos que quieren estudiar arte, con gente que está en la mitad de la carrera y con gente que ha terminado. Y les digo, mira, yo al principio hacía mis cositas y con una autoestima muy baja, ¿no? Y cada vez que venía alguien y me decía, me encanta, yo se lo regalaba. Anda. Porque la validación de que alguien vea que mi trabajo estaba bien o tenía un sentido, para mí era suficiente en ese momento. Y yo regalaba. Sin saber que de pronto alguna de esas personas iban a poner esa pieza en algún lugar importante de su casa, que después alguien lo iba a ver y después alguien iba a preguntar y en realidad la verdadera bola pasó conmigo así, ¿no? En donde vieron mi obra en algún lugar. Recuerden que en esa época no había redes sociales, entonces la única manera de que alguien pueda ver tus cosas era o en una casa o en una entrevista por televisión o en alguna revista o periódico, ¿no? Era complicado, razón por la cual yo fui casi diría de los primeros que decide poner su obra en High Five al principio de Facebook después, ¿no? Cuando era una red social en donde recibí mucha crítica de, oye, que esto es para poner fotos tu viaje, de tus cosas, pero no para trabajo. Claro. Y a mí me valía, o sea, yo decía, yo quiero que la gente vea lo que hago o lo que he hecho, ¿no? Y de pronto eso empezó un poco a funcionar conmigo, ¿no? ¿Y cómo empezaron las primeras monetizaciones? Es decir, empezaste a hacer obras, a ir a concursos, hacías obras gratis también. ¿Estos concursos te pagaban algo? Estos que viajaban al principio no, luego sí. Okay. Te pagaban de pronto una bolsa y los mejores te pagaban el viaje y una buena bolsa. La verdad es que concursos increíbles. O sea, yo vi, lo más lejos que he ido ha sido Irán, por ejemplo. ¿No? Turquía, Irán, España, cosas por allá en donde haces unas esculturas gigantescas y las dejas en un parque, en una plaza. Eventos lindos. ¿Y cuánto son los premios de un curso? En ese premio fue el de Irán fue el mejor que yo hice. Normalmente te pagan, o sea, fuera de pasajes, viáticos y todo eso, te dan una bolsa de, no sé, $3,000. Y chévere. Los concursos, era hasta 20. Creo que el ganador ganó $30,000. Yo quedé tercer puesto. Era un evento que parecía rarísimo y yo la verdad es que mandé una escultura pequeña y la mandé así. A ver si Sí, la mandé por Serpos a ver si llegaba, ¿no? Y la verdad es que me funcionó, llegó. Y de ahí me imagino que cuando hacías estas obras gratis ya la gente te contactaba, tú ya le ponías un precio. Sí, o sea, yo ya en ese momento... ¿Te costó poner ese primer precio? Eso es la vaina que... ¿Cómo le pones precio a tu arte? Claro, ¿cómo? Sí. Ese es el insumo, yo lo tenía gratis. ¿Por qué? Porque cuando yo era estudiante me paseaba por los patios de escultura y veía a los estudiantes mayores que yo y agarraban piedras grandes y todos los pedacitos me los llevaba en mi bolsillo, en mi maleta. Entonces, cuando yo terminé la universidad, en el tercer piso, en la azotea de mis papás, tenía madera, piedra, o sea, una cantidad de materia prima que había recolectado a través de los años. Por eso
Por eso es que mis primeras esculturas todas eran pequeñitas porque eso es lo que yo tenía. Maña. Entonces yo de ahí las tallaba y las iba haciendo y eso es lo que fui poniendo. Entonces eran muy baratas porque para mí mi tiempo era gratis. En ese momento yo no valía y el insumo era gratis. Entonces yo era o te lo regalo o dame lo que tú quieres y poco a poco le fui poniendo precio, ¿no? Fue un poco así. Ahora, yo creo que el primer gran precio al público ocurrió en un evento Casacor, que todo el mundo lo conoce. Participé con mi hermano después de convencerlo, pero así meses. Y esto es algo importante porque yo le decía, escúchame, tenemos que participar en ese evento. Y él me decía, ¿por qué? Le digo, porque ahí están los arquitectos de moda, hay buenos artistas y esta es una vitrina. Y él me decía, estamos muy jóvenes y no estamos preparados. Y yo pensaba y decía, pero ¿cuándo estamos preparados? O sea, ¿quién nos dice que estamos preparados? Y cuando él me dijo, bueno, ya, y participamos en ese evento. Él me dijo, hazte unas esculturas. Yo con la autoestima baja en ese momento le digo, ¿qué hago? Tú dime qué hago. ¿No? Él era mi jefe prácticamente. Y él me dijo, mira, ¿te acuerdas que en la universidad hacías unas cosas así? Haz eso. Yo había dejado de hacer mis gorditos, ¿no? Yo terminé con cosas totalmente distintas en la universidad. Las hice, las vi, me dio vergüenza. Le dije a mi hermano, oye, escúchame, hay que poner otra cosa. Él me dijo, no, están bien. Los gorditos. Sí. Y él le dijo, las voy a poner. Y me dice, dime un precio. Y le digo, escúchame, gratis. ¿No? Y él me dijo, no. Él les puso el precio. Me dijo, van a costar tanto. Y el primer día se vendieron. Y no solo se vendieron las que puse, sino venía cliente y decía, la quiero. Y le decía, ya no tengo, ¿no? Hazme una. Y ese día me fui con, creo que 15 pedidos. ¿Y tu hermano puso el precio? Mi hermano puso un precio más alto del que pensaba. Escúchame. 80 veces más caro de lo que yo le hubiera puesto, o sea, sinceramente. Wow. Y él setió el precio ahí, sin yo saber, y ahí me independicé. Ese fue el momento. Al día siguiente me independicé porque dije, necesito comprar material, necesito un asistente, pues no le iba a poder y ese fue mi comienzo. ¡Qué buena! O sea, gracias a ese evento y gracias un poco a él en ese caso, ¿no? Oye, y una pregunta, ¿por qué los gorditos? O sea, ¿cuál es la filosofía detrás? Pero esa es la historia, mira. Yo en mi segundo año de universidad hice unos personajes humanoides, ¿ya? Porque en el fondo yo creo que o haces algo muy abstracto o haces algo humanoide. O sea, yo creo que eso está dentro de un poco de nosotros al principio, ¿no? O sea, son tus referencias. O nada o algo humano, ¿no? Y en mi segundo año me dijeron, Marcelo, no vuelvas a hacer esto. ¿En la universidad te dijeron eso? Sí, yo renegaba. Que esto es lo que yo sé, esto es lo que me gusta, ¿no? En el tiempo entendí que si tú como estudiante o como recién estudiante te centras en lo que tú más o menos conoces, tu aprendizaje va a ser menor. Porque tú vas a querer ir hacia lo que tú conoces y hacia lo que tú te sientas cómodo. Yo no lo entendí en ese momento, ¿no? Y eso me dio la oportunidad de poder explorar técnicas, lenguajes, cosas relacionadas, por ejemplo, a una música, al color, sin usar algún tipo de referencia que tú tengas pre-chipeado. ¿No? Por eso es que yo terminé la universidad haciendo cosas mucho más raras, ¿no? Mucho más viscerales quizás, porque es como de una otra manera de pronto aprendemos, ¿no? ¿Qué cosas sientes dentro? ¿Qué cosas quieres expresar? ¿Qué cosas quieres reclamar? ¿No? Pero mi hermano me regresó a ese momento, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Y era algo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, sin saberlo, ese personaje que no tenía una intención necesariamente se fue quedando en mi lenguaje, ¿no? Yo siempre pienso que hoy, viendo hacia atrás, que para mí siempre es súper importante, yo creo que cuando alguien quiere hacer algo que tenga éxito, por decirlo así, tú fijas ciertos parámetros, ¿no? Alguna forma en particular, algún lenguaje, alguna idea, algún público objetivo, como cualquier otro negocio. Claro. Y a veces esos parámetros ponen la valla muy alta. Generalmente hoy en día los jóvenes nunca lanzan algo porque siempre hay algo que mejorar. Yo con este personaje no tuve expectativa de si es que le tenía que agradar a un público en particular, si tenía que ser con un material en particular, si tenía que... Los materiales de una otra manera determinan los precios a veces. Yo lo lancé sin saber, ¿no? Y yo lo asocio a veces como un enamoramiento. Cuando tú estás con una persona o tú quieres estar con una persona, tú dices, tiene que ser de esta manera, no debe hacer esto, quiero que tenga esto.
y no pasa. Claro. Y a veces te terminas enamorando de alguien que lo ves todos los días sin saber por qué tienes la guardia baja. Yo creo que eso pasó con mi personaje, ¿no? Yo no tenía expectativa. Y fue avanzando, hacía 1, 2, le ponía esto y así caló en mí y en la gente también. ¿Cómo es tu proceso de creación? Ya nos contaste que te sientas y te ha funcionado muy bien, pero hay veces que te ha pasado que has tenido tipo algún bloqueo que simplemente no fluye. Sí, al principio. Ahora es difícil porque ese bloqueo, por ejemplo, yo lo he cambiado porque he abierto el mundo de las licencias. Entonces, cuando ya tienes el mundo de las licencias, básicamente es trasladar el lenguaje de tu personaje y fusionarlo a las licencias como tal, ¿no? Entonces, en los últimos años he venido trabajando ese formato. Pero el que tú mencionas en particular, al principio es cómo hago, qué hago, ¿no? Uh-huh. Pero sin saber, el camino de mi trabajo ha tenido mucha relación con el público y sus espacios o sus intereses. Entonces, ese bloqueo era mínimo porque había un elemento en donde había que conversar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú dices, Marcelo, tengo esta idea y este personaje, y ya eso hace que ese posible bloqueo mental desaparezca, ¿no? Entonces, yo tenía esa suerte y por eso es que en el fondo son casi, 20 años de chamba, ¿no? Sin tener esos bloqueos muy fuertes, ¿no? Que pasan sobre todo cuando tienes que enfrentar, por ejemplo, una exposición, donde tienes que plantear un tema en particular, un estilo en particular, es más difícil. Claro. Yo no sé cómo hacen algunos emprendedores en verdad. Hay algunos que entre su e-commerce y otras sucursales, no sé cómo llevan un buen seguimiento de sus ventas sin que se les mezcle todo. Ser emprendedor ya es suficientemente difícil, así que háganse un favor, gente, y vayan a probar la plataforma VSale, por favor. Ahí podrás integrar todos tus canales físicos online para que puedas gestionar tus ventas en un solo lugar y en tiempo real. Además, cuenta con funciones de control de inventario, reportes automáticos y facturación electrónica. Ni siquiera lo tienes que instalar. Funciona en la nube y puedes usarlo desde cualquier dispositivo con acceso a internet como tu celular. Y lo mejor de todo es que puedes entrar a vsale.com.p para pedir una asesoría personalizada completamente gratis. Más fácil, gente, imposible. Vayan directamente a VSale y hagan crecer sus negocios de verdad. Oye, ¿cómo entras? ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que más me vaciló y que tengo más curiosidad? Este mundo de pedir perdón antes que permiso en el mundo de las licencias. Eso. ¿Cómo fue ese proceso de entrar en este modelo de negocio? ¿Y cómo funciona para también el modelo? Sí. O sea, yo la verdad es que en algún punto de mi carrera, con mi esposa, yo creo que tomamos una decisión que es importante y es significativa, porque yo creo que en cualquier profesión y en cualquier carrera, tú sabes que si vas hacia el camino, por ejemplo, no sé, de la izquierda puede ser un éxito profesional, pero requiere un sacrificio tremendo, ¿no? Tiempo, viajes, relaciones, privaciones por otro lado, ¿no? Y el otro de pronto puede estar orientado, como nosotros decimos, a la familia. Ese quiebre fue un incendio que tuvimos, ¿no? En donde tuvimos que todo lo que habíamos construido en 10 años, decidir si lo hacíamos de nuevo. Entonces nosotros decidimos hacerlo de nuevo, pero con esa visión. Vamos a entregarnos a divertirnos, ¿no? Y hacer lo que nos gusta. Ahí es donde le abrimos la puerta a las licencias, que nos tocaban la puerta en los años anteriores, pero de pronto, por preconceptos, por ideas que tú sientes que debes llevar tu carrera, marcas que no debes tocar, que de repente pueden, no sé, ensuciar o darle un giro que de pronto tú no quieres, y en realidad todo es mental, no abríamos esas puertas, ¿no? Pero cuando dijimos, oye, abrimos hacia aquí, dale. Probamos, y si no funciona, no funciona, y si te gusta, te gusta. Entonces fuimos abriendo las puertas. La verdad es que fue increíble. Empezamos con Disney y Mickey Mouse. Fue una invitación, en realidad, a celebrar el cumpleaños de Mickey Mouse. Viajamos a los parques y todo. Y yo creo que... Ellos te invitaron, te tocaron la puerta, ¿te mandaron un correo? Sí, es el 90 años de Mickey Mouse. ¿Te gustaría? Era un sueño hecho realidad. Así que lo hicimos, le metimos harto punche y eso empezó a abrir las puertas a otras licencias de ver, oye, podemos trabajar de pronto de manera local en Perú, con nuestras licencias. Entonces hicimos Mickey Mouse, luego hicimos El Principito, Warner con DC, Harry Potter y Batman. Una serie de cosas que no... Sí, que no, la verdad es que nos quedamos no lo hicimos, o sea, la verdad es que, mira, hoy que ya terminó me da pena porque teníamos Game of Thrones, teníamos
chicas superpoderosas, tenemos los Thundercats, tenemos, no sé, dibujos que en realidad yo inclusive no había visto, pero hicimos solamente Batman, DC Comics y Harry Potter, ¿no? Pero Warner fue los primeros que te dieron, específicamente, o sea, no era el pop-up como Disney, sino era ese licencia. Sí era licencia. Sí, y ese fue una historia chévere, Ese fue una historia chévere porque Batman era de mis personajes favoritos. Yeah. ¿No? Yo siempre cuento eso, de mis favoritos, de mi viejo también. Yo dibujaba con mi viejo Batman. Yeah. Entonces yo hice dibujos, dije, oye, los voy a hacer en escultura, no lo hice, las posteé en Instagram y DC Comics me denuncia con Instagram y me cierran la cuenta. Te la cerraron. ¿Y cuánto tenías seguidores ahí en Instagram? En esa época, no sé, 60,000 y además con su checkcito azul que cuando no pagaba. Claro, ¿no? claro. Era súper difícil lograrlo, claro. ¿No? Cuando averiguo, nos habían cerrado por eso, un copyrights, ¿no? Simple. Yo pensando que en realidad es como tú puedes darle una interpretación. En realidad era una interpretación, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de DC Comics hay elementos como los signos que están registrados, ¿no? Cosas que vas aprendiendo, ¿no? Y logré comunicarme con ellos. ¿Les mandaste, conseguiste su correo? Correo, mandé miles a los correos que me daba Instagram. Okay. Pero nunca me respondieron ahí. ¿Ya? Okay. Porque para levantarte una penalidad así, es ese mismo correo el que debe escribirle a Instagram. Y después logré un contacto con la oficina de Lima. Y me dieron ya un correo de alguien arriba, ¿no? Me dijeron, tal vez no responda, ¿no? Pero me respondieron, le conté la historia, me dijeron, entendemos. Y cuando yo estuve ya conversando de ida y vuelta, de varias veces... ¿Todo por correo o reuniones? Todo por correo. Ahí dije... Los tengo acá. Y les propuse el proyecto, ¿no? Ahí te acordaste la historia de Tony Romas que estabas contando. Ahí me acordé de esta historia, ¿no? Y dije, oye, se puede, o sea, vamos a ver qué tal. Y la verdad es que funcionó. Me dijeron, ya, Marcelo, ¿qué nos propones? Dale, lo hacemos, ¿no? Entonces, trabajemos juntos. Esta es la manera de tener la licencia. Es un proceso que la verdad es que es un poco engorroso y difícil porque requiere aprobaciones, mandar bocetos, probar, esto sí, esto no, largo. Pero que al final, después de haber vivido todo eso, dices... es increíble, ¿no? Y no solo eso, sino que te abre la opción para después trabajar con otras licencias más, ¿no? Para que la gente sepa el contexto de Tony Romas, ¿puedes contar un poquito de esa inspiración que te vaciló? O sea, es una historia que a mí me llegó, en donde ellos un poco negociaron el poder tener la licencia aquí en Lima. Claro, también, post ¿no? haber lanzado su tema de las costillas. No sé si al final la historia es verdad o no. Claro, en todo caso, como me llegó a mí, me funcionó porque de pronto la verdad es que ves como siempre, ¿no? Una oportunidad dentro de una crisis, ¿no? Claro. Entonces la historia era arreglar después, ¿no? Entonces es lo que nosotros estábamos haciendo, la oportunidad que yo tenía enfrente, ¿no? ¿Y el modelo de negocio de licencia es parecido a una franquicia? O sea, tú le pagas una inicial y de ahí ganas regalías. Es unas ventas garantizadas, por decirlo así, de inicial. Y después son regalías por cada pieza que uno ¿Tú va. esa propuesta ya la tenías en la cabeza? O sea, ¿se la dijiste ahí por correo de frente? Eso ya está estructurado. Además, yo con Disney aprendí, por ejemplo, cuando firmas el contrato que te llega una cosa muy grande. Y dije, mira, esto sí, esto no, esto cambiaría. No, Marcelo, esto es así. Es así. Claro, no se cambia nada. No se cambia nada, ¿no? Yo ya sabía eso, ¿no? Una grande... firma. Firma. Sí, es difícil, ¿ah? Porque tú tienes como artista tu ego, ¿no? Claro, esto no, pero bueno. Ya, son cosas que es una marcaza, pues. Sí. Solo para entender bien el modelo de negocio, disculpe mi ignorancia en el tema. Cuando tenías 60,000 seguidores haciendo dibujos de Batman, ¿qué vendías? ¿Los dibujos? Mira, yo te voy a explicar el modelo de negocio actual porque a mí me interesó mucho cambiarlo. O sea, mejor dicho, acomodarlo a mi vida, ¿no? El primero, ya les comenté, es el de la comisión, ¿no? 50-60% de lo que vende se iba a una galería. Yo dije, quiero tener 100%. ¿No? Entonces yo abrí mi espacio. Ya, ojo, abrir tu espacio implica como que pelearte con el sistema. En mi caso, en ese momento era una cuestión de supervivencia. Yo, para poder vivir de mi arte, y no de repente trabajar de otra cosa para poder tener dinero para hacer mi arte. Yo quería vivir de mi arte, tenía que salirme del sistema. Tener mi propio espacio. Eso es lo primero. Y le metí trabajo 10 años sin parar, ¿no?
yo siempre digo, lo bueno del incendio para mí fue que me hizo parar, porque si no yo seguía con la cabeza abajo y seguía trabajando. Sin nada estratégico. Sin nada estratégico, porque venía sí, decía todo como me había planteado en un inicio y yo seguía. Y es más, en realidad llega mi hijo en ese momento, el incendio llega 3 meses después. O sea, esas dos cosas ya estaban para mí predestinadas un poco a parar ese ritmo. Estaban una vorágine de chamba. Quiere dar tu tiempo por dinero, básicamente. Básicamente, ¿no? Y ni lo piensas así porque al final es el proyecto y uno mejor que otro. O sea, no, yo te diría que no estaba pensando necesariamente en cuánto dinero se está haciendo, sino lo paja que venían los proyectos, y lo chévere, y esta marca, y este restaurante, y hacer un dragón gigantesco, y viajar allá. O sea, eso era para mí. Porque estaba viviendo mi sueño de artista, de viajar, de hacer, de cada vez esculturas más grandes. Date cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo paro, digo, yo ya no quiero hacer esto. O nace mi hijo y digo, ya no quiero hacer esto. Claro. Y yo empiezo a pensar, ¿cómo es que puedo hacer un cambio en el modelo de negocio? Y yo dije, los objetos. A mí me encanta diseñar cosas para la casa, juguetes, libros, cosas de diseño. Mi casa está llena de sillas, tazas, platos. Yo tengo un florero. Floreros, no sé, cosas como esas. Y yo dije, este es el modelo. Pero llegó el incendio y nos retrasó 3 años, ¿no? Porque no teníamos seguro. No, y eso es jodido porque tienes que empezar realmente de cero. Claro. ¿no? Se va todo. Hoy tengo seguro, ¿no? Pero no tenía seguro, entonces eso fue difícil. Pero hoy, por ejemplo, yo le dije a mi esposa, mira, las esculturas, estoy hablando del año 2012 por ahí, las esculturas significan en ese momento eran un 20% de la cantidad de objetos que se hacen. Okay. Y era un tercio, era un tercio de la venta total. No era un 30% y un tercio de la venta total. Uh-huh. Digo, yo quiero que la venta total, evidentemente la idea es que siga creciendo, pero ese 20-30% quiero que se reduzca. O sea, quiero en el fondo trabajar menos, hacer menos esculturas que dedican mi tiempo al 100%, claro, pero que no afecte en la venta total. Y ella me decía, sí, pero ¿cómo? Yo necesito que, necesitamos, las cantidad. esculturas es lo que vendemos. Claro. Y digo, claro. es objetos. Es el diseño, porque el diseño lo trabajamos con talleres, no lo hacemos nosotros necesariamente. Podemos traer objetos diseñados de algún otro lugar, taller, país. Mm. Entonces nosotros empezamos un plan para poder hacer que ese porcentaje cambie, ¿no? Y el plan lo implementamos con una página web y lo lanzamos en diciembre del 2019. Éxito total porque esa apertura de la web hizo que la gente que vive por aquí ya no tenga que ir hasta allá por el tráfico, todo lo compraba por web y la verdad es que eran piezas no tan caras. ¿Y ahí tú vendías el diseño ya armado o también validabas de alguna forma para antes de hacer la escultura? Lo primero era convencer a mi equipo de que deberíamos vender por internet. Ya. Estamos 2017 por ahí, ¿no? Se rieron. Porque en esa época la gente no usaba web y no compraba por internet. Me pueden robar, es raro, ¿no? Fueron más o menos 1 año y medio, 1 año en convencer que sí podía funcionar porque el tráfico... Entonces, para que eso funcione, nosotros necesitamos tener objetos que no sean muy caros, que puedan hacer una transacción simple y además que puedan viajar sin problema. O sea, viajar con una escultura de $500,000 no, pues, es como no. Entonces, hubo un trabajo de hacer la web. Lo paja fue que mi esposa dijo, ¿sabes qué? Yo la hago. Ella no estudió diseño, tutoriales... con su asistente en ese momento. En Shopify. En Shopify. Qué buena. Usaron una plantilla con un amigo que la ayudó y lanzaron ellas solas la web. ¿ya? Man, ya. Y yo me encargué de hacer los diseños, ¿no? Diseñar el modelo base, llevarlo a los talleres de cerámica, llevarlo, validarlo, que funcione, ver el packing, y listo. Ya estaban los talleres, los almacenes listos. La web lista lanzamos en Navidad del 2019. Y que lo hagan en masa, ese mismo diseño. Claro. Construir una vez y vender varias veces. Para lanzar la web estaban los talleres, mejor dicho, los almacenes llenos, ¿no? Porque si tu expectativa es de venta tienes que tener stock. Vendimos casi la mitad de lo que vendió la tienda física. Miércoles. Con escultura, con obras de arte. Más baratas. Pero con cantidad. Claro. ¿no? Y hoy, por ejemplo, las esculturas han reducido a 4%.
pero no ha dejado de tener tiene 1/3 de la venta total. Ah, sí. Man, ya. Claro, porque son tickets más altos, me imagino. Son tickets gigantes. Exactamente. Claro. Entonces, mi trabajo en el fondo ya se ha reducido porque eso ha hecho que las esculturas tengan más valor porque es el tiempo que yo le doy, y lo que ha ido creciendo a través del tiempo son los objetos de diseño, ¿no? O sea, tenemos una serie de floreros, por ejemplo, de cosas utilitarias, de esculturas de cerámica también. Entonces, el modelo ha ido cambiando a poder darle con el tiempo, y además mucho más exclusividad al arte, que lo habíamos un poco, se había visto un poco transformado por la vorágine de trabajo, ampliando la base de objetos de diseño, porque se pueden trabajar por cantidad, y el modelo está ahorita mucho más cómodo, y yo tengo mucho más tiempo, evidentemente, para hacer deporte, pasar con mi familia, para disfrutar. Qué buena. Sí. Eso respondió una siguiente pregunta que tenía, que le acaba de responder, que era justamente cómo un artista se desprende de él, lo hago todo yo, ¿no? Porque un artista generalmente es como que eres tú eres la persona detrás de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo tercerizabas todo el tema? Pero ¿no? ojo que ese es un preconcepto, yo diría, más de la gente que no estudia arte que necesariamente del artista. Ok. ¿Ya? O sea, los artistas sí pensamos que todo lo debemos hacer, pero en algún punto sí decimos, oye, hay cosas que podemos ir delegando. Pero la gente siempre tiene este preconcepto, así como en realidad en la gastronomía también, que me cocine el chef. Es casi lo mismo para mí. Claro. ¿No? Tú quieres que el chef haga el plato que tú estás pagando. Claro. Pero, sin embargo, en un formato de gastronomía, el chef en el fondo lo crea, lo valida y lo pasa por una cadena en donde él al final inclusive hace los últimos toques y después ya no está. Claro. Está viajando por el mundo, está investigando. Yo tengo un poco no tengo miedo en decir, ese formato es el que debe estar en el arte también, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que ser diferente? Claro. ¿No? Entonces, y no solo eso, sino que lo validan artistas famosos. Has hablado de cosas, has hablado de Murakami, tú mira su historia, mira sus talleres, y trabajan con una cantidad de artistas y de asistentes tremenda, en donde son artistas reconocidos de pronto, tienen talento increíble y aportan mucho a tu propia visión también. Comunidad, hoy les quiero contar cómo pueden invertir en inmuebles de manera sencilla con Proper, una plataforma donde puedes comprar departamentos para alquilar para que se paguen solos. Para hacerlo, Proper soluciona todos los problemas del proceso de inversión. Por un lado, negocia con las principales inmobiliarias del país condiciones de compra preferentes para ti. Número 2, te dan acceso a departamentos accesibles, con una cuota inicial desde 25.000 soles en las zonas de mayor potencial de la ciudad. Número 3, te ayudan a gestionar todo el proceso de crédito hipotecario hasta obtener tu aprobación bancaria. Como último punto, te consiguen el inquilino, recaudan el alquiler y administran el departamento. Es decir, se ocupan de toda la carga pesada para que tú no te preocupes de nada. Su objetivo es ayudarte a que tengas un futuro financiero sólido con decisiones informadas. Para eso, Proper te brinda sus workshops online totalmente gratuitos, donde en 3 clases derribarán muchos mitos y aprenderás sobre inversión inmobiliaria. En el día 1, te enseñarán sobre errores al invertir y cómo identificar una buena oportunidad de inversión. En el día 2, hablan de financiamiento. ¿Cuánto te presta el banco? ¿Cómo apalancarte? ¿Cómo aprovechar los bonos del Estado y cómo analizar una inversión? En el día 3 se revisa estrategia y se presenta una oportunidad de inversión con condiciones preferentes de una de las inmobiliarias más sólidas del mercado. Así que ya sabes, regístrate ahora en estos workshops gratuitos en proper.com.pe. Hoy, ¿cómo se conforma, o sea, no, a grandes rasgos, el organigrama de tu equipo? O sea, ¿qué áreas tienes específicas dentro de tu equipo? Hoy estoy en un momento ideal. Después de 20 años de chamba, estoy en un momento ideal porque al principio yo hacía todo. O sea, he escuchado muchos podcasts de ustedes. Yo hacía todo. O sea, yo hacía la escultura, me cambiaba, era el vendedor que estaba ahí esperando al cliente, hacía venta, postventa, era el contable. Uh-huh. Y hacía absolutamente todo. Eso fue creciendo a medida del tiempo. Y yo te diría, recién en los últimos años yo me he dedicado solamente a la parte creativa. Qué bueno. Solamente. Pero te digo, en los últimos 10 años que se dio el cambio, y en los últimos 2, 3 ya propiamente dicho. Ok. ¿No? Entonces hay un tema ahí de tiempo y paciencia. Hay gente que quiere empezar y a los meses ya quiere estar acá. Sí, claro, ¿no? claro. A veces se puede, dependiendo del formato, pero a mí me ha costado casi 20 años, ¿no? Entonces, hoy ya he abierto un área de diseño propiamente dicho, en donde si me viene una idea
A veces la tiro ahí, nos sentamos, la discutimos y va saliendo de eso. O pasa en donde simplemente llega una idea y yo voy a ver cómo va avanzando, ¿no? Solo es diseño y tienes también que, me imagino, administración, gestión. Sí, hay un taller, tenemos un taller muy grande en Caraballo. Ya. Y eso es curioso porque yo, como mi sueño de artista era tener un taller grande y tener 50, 60 personas trabajando, y ese sueño ha ido cambiando. O sea, al final al taller voy poco, ¿no? Porque los diseños los podemos manejar en boceto. Voy a ir revisando. Hay muchos procesos, sobre todo en la escultura, que son de sacado de material. Donde esos no necesariamente tengo que estar ahí. Entonces ya no ha ido cambiando ese modelo. Bueno, y aparte creo que ya, por lo que me comentas, también es buscar tiempo calidad, ¿no? Para ti y tu familia. Un poco. Yo creo que es importante eso, trazar bien cuál es tu meta. A veces hay errores en querer una meta, pero no querer caminar ese camino. O sea, yo, por ejemplo, escucho mucho que que haces muchos emprendimientos. Yo tuve una etapa, sobre todo después del incendio, así que dije, hago todo. Si no tengo que ir a mi taller, puedo hacer todo. Claro. Y miles de proyectos. O sea, yo en ese año hice 2 proyectos de gastronomía y quería hacer otra cosa. Y hoy solamente he regresado a uno. Qué buena. Es lo que me espera. Porque, o sea, de pronto, sobre todo porque dentro de ese proceso no había incluido la parte familiar. Bien, sí. ¿no? Ahora sí está más me presente. parece importante, y la verdad es que en el caso de mi hijo, por ejemplo, que es más grande, necesita un poco de tiempo para solucionar ciertas cosas, entonces yo estoy con él bastante parte del día, ¿no? Eso te quería preguntar, Sí. me dio curiosidad cuando dijiste, oye, me senté después del incendio con mi esposa y fue una decisión conjunta. O sea, Sí. me resonó conmigo eso con tema familiar. Yo también tengo 2 hijos. ¿Cómo ha ayudado? Eres una persona bien familiar en general. ¿Cómo ha ayudado eso o ese comportamiento familiar en tus negocios, en tu visión, en tus metas? Y ahora también una segunda pregunta ya para terminar, para mi caso, es ¿qué meta tienes ahora? Después de ya haber como que logrado este espacio más tranquilo. Pucha, ayuda mucho porque tus expectativas se alinean. Cuando tú decides, por ejemplo, en nuestro caso, ya la expectativa va en función a metas familiares, ¿no? Sí profesionales, porque la parte económica tiene que sostener ahí. Yo creo que te quita ciertos pesos de encima, porque a veces tienes la intención de tengo que llegar a exponer en tal sitio, tengo que hacer tal proyecto, pero si de pronto eso se alinea a otros intereses que van más relacionados a la familia, lo hace más fácil, ¿no? Ejemplos, ahora trato de exponer en lugares donde puedo hacer un viaje familiar. Va en función a eso, ¿no? Lo otro que has mencionado es súper interesante porque mi esposa, ella diseñaba joyas. Y después, a ella en el incendio se le quema el 100% de su negocio. Pero mi hijo tenía 3 meses. Entonces, ella decide dejar todo para criar a Ignacio en ese momento. Y pasan los años y ella no recupera su negocio anterior. Y yo conversé con ella. Tenía un amigo que había viajado y tenía muy buenas oportunidades aquí en Lima, y él decide regresar a su país. Y yo le digo, oye, pero si acá tienes muy buenas oportunidades, ¿por qué no te quedas? Y él me dice, mira, por muchos años mi familia me ha acompañado en mis negocios y emprendimientos. Y yo creo que es momento de yo acompañar a mi esposa. O sea, ella también es profesional y creo yo que me toca dar un paso atrás y que ella se desarrolle. Te juro que me caló en el alma, o sea, maleado. Y yo ese día fui donde mi esposa y le dije, o sea, es que mira, venimos ya años, ya hemos recuperado el negocio, creo que es momento de que tú le des a lo que tú quieras hacer. Y ella al principio no lo entendió porque ella trabajaba conmigo. Y yo creo que ella, no sé si entendió que de pronto ya no quería trabajar con ella, claro. O que ella me decía, pero yo estoy bien. Y yo le conté la historia y me dijo, ya entendí. Me dijo, mira, ahorita no tengo algo en particular. Yo estoy feliz con lo que estoy haciendo, muy dedicada a Ignacio. En algún momento llegará, ¿no? De esa conversación pasaron 5 años, más o menos. Y ella acaba de hacer su emprendimiento ahora y ya casi no la veo, mira. Y sí, o sea, ¿De qué es su emprendimiento ahora? Ella ha hecho una academia de gimnasia para niñas, porque mi hija ya tiene 6 años, ¿no? Con una socia, se llama Flick Flack. Le va súper bien, están abriendo una por aquí, o sea que de pronto están viniendo por acá. Y la verdad es que para mí eso es un poco completa ese círculo de ese planeamiento familiar, ¿no? Yo creo que
yo me di cuenta que cuando le hice ese comentario, estaba dispuesto a seguir desacelerando un poco mi carrera en función a lo que considera que era importante familiarmente, ¿no? Evidentemente tiene la expectativa de que funcione, pero creo que era importante para mí que ella también se sienta que está caminando al costado, ¿no? Y no necesariamente solamente soportando mi emprendimiento, ¿no? Mi negocio. Yo quiero regresar un ratito a la parte de licencias, que creo que nos llevamos un poquito, simplemente para entender cómo funciona el negocio de licencias. Entonces, antes que Marvel venga y te quita la cuenta... Warner, ¿no? Warner. Tú ya tenías estos dibujos de Batman, de DC, y vendías los productos que me estabas comentando. No los estamos vendiendo porque eran más que todo como inspiraciones, ¿no? Un hobby, ¿no? Eran interpretaciones, ¿no? Ok. Entonces las teníamos ahí. ¿Pero te funcionaba como un canal de venta para tus propios productos? No porque, como te digo, o sea, en realidad, y eso es lo que yo le expliqué a los de la licencia, o sea, mi trabajo no giraba en torno a encontrar algún tema en particular o una imagen en particular, como en este caso Batman, y crearle una serie de esculturas y productos. O sea, en realidad, felizmente, mi personaje tenía una identidad en donde en el tiempo se había sostenido haciendo cosas en particular que por lo general, yo siempre digo, eran cosas muy simples. Yo creo que quizás mi ventaja ahí, sin saberlo, era que la mayoría de artistas busca esa complejidad no solamente en la realización, sino también en el lenguaje, y no siempre es muy contestataria, de pronto muy visceral, de pronto muy personal, ¿no? Y mi intención siempre fue hacer algo que te haga de pronto recordar que hay cosas simples de las que también podemos disfrutar. Entonces mi arte se mantuvo por esa línea, ¿no? Y esa fue la explicación que yo le di a DC. Le dijo, eventualmente he trabajado ciertas cosas que más que una apropiación son como un tributo a cosas que me gustan. Claro, obvio. ¿No? Lo entendieron así, razón por la cual me dijeron no hay problema con eso y pudimos seguir, pero si ellos hubieran visto que en mi historial de trabajo tenía además, no sé, Star Wars, y tenía tal otras cosas, pero así de manera constante hubieran dicho, no claro. Es eso, o sea, tú usas nuestras marcas o usas las marcas para poder, para poder trabajar o vender, en todo caso, ¿no? Entonces buenazo. Yo creo que eso fue un poco lo que a mí me salvó, por decirlo así, y lo que me dio pie a poder justamente usarlo, ¿no? Las licencias son importantes y una de las cosas que tú comprendes cuando trabajas con ellas es la potencia del trabajo que ellos han hecho con el branding, con la historia y con todo. O sea, te ahorran toda esa chamba. O sea, si yo creo un personaje de cero, tengo que crear una historia, tengo que crear un engagement, tengo que crearle toda una serie de cosas que tengo que tratar de que el público lo logre cautivar. Un Batman tiene un público cautivo que ya está. Entonces, por eso es que funcionan, ¿no? Y cuando trabajas con estas marcas Disney, DC, ¿cómo funciona? Ellos te dicen, ok, Marcelo, vamos a sacar estos productos, queremos que lo haga para Perú. Funciona totalmente al revés, ¿no? Yeah. Tú trabajas una serie de diseños y de objetos que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, una anécdota es con Harry Potter, ¿no? Yo sé, en pandemia me vi todas las películas con mi hijo, las teníamos ahí fresquitas. Yeah. Presentamos todo el plan de esculturas que queríamos hacer. Las mandamos ellos tienen una oficina en Londres y nos las aprobaron casi después de un año. Wow. Nos decían, sí, esta no, pero hubo una serie de dibujos y de esculturas que no pasaban aprobación. Y es difícil porque tú ya has pagado la licencia. Vendas o no, ya estás. Te pagaste. ¿No? Claro. Entonces, ahí a veces es lucha de poder explicar por qué lo estás haciendo de esa manera, ¿no? Y eso, en realidad, el poder de pronto tener la venta, el público, el poder generar proyectos importantes, también te da un poco la autoestima de poder lucharla, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Sanrio, con Hello Kitty, que estamos para lanzar este año. Qué bueno. Y y fuimos un poco atrevidos con ciertas cositas que no se podían y nos dijeron que no y presentamos nuestros argumentos y lo hemos logrado, ¿no? Entonces esas son cosas en el fondo chéveres para nosotros porque vamos un poquito más allá de lo que aparentemente se puede lograr y le vamos imprimiendo, dando algunos toques un poquito más personales. Buenazo. ¿Y el que paga para la licencia es el artista? Sí, en este caso yo. Es un pago upfront, tipo un pago de inicial. Tú haces un pago upfront, vendas o no. Y esa es la parte difícil. Claro. ¿No? Porque si solamente fuera pago de lo que vendo,
solamente tu riesgo es la escultura como tal. Claro. Pero si es el pago upfront, sí tienes la presión de que tienes que vender. Eso es lo difícil. ¿En cuánto, sin entrar en números, pero en cuánto tiempo recuperaste ese pago upfront de la licencia? ¿El de DC? El de DC. Lo que pasa es que nosotros hicimos y yo creo que fue al medio año de haber sido. Rápido. Sí. Lo que pasa es que con DC lanzamos Toys, que nunca habíamos lanzado. O sea, nunca habíamos tenido un producto tan masivo y de un costo tan bajo. Claro. Porque era una manufactura afuera, no lo hicimos aquí. Entonces fue un formato interesante y eso creo que ayudó en el volumen, ¿no? Claro. Eso ayudó en el volumen. O sea, un mensaje que le puedas decir a los artistas que... Yo tengo un amigo artista, es piloto, ¿Ya? está empezando su carrera y la ve verde, pues al comienzo... Tu arte es bien bonita porque hace cosas con zapatillas, Sí. Arte bien bonito. André Dubois se llama. Y él como que no sabe muy bien hacia qué dirección ir. Entonces, un poco, ¿qué palabras le dirías a esos artistas que recién empiezan? Yo he ido aprendiendo ciertas cosas. La primera es que, a mi manera personal, lo difícil es ser tu propio jefe. O sea, todas las carreras que impliquen ser tu propio jefe, yo siento que son casi lo mismo, ¿no? Porque requiere de un sacrificio, de un orden, de una disciplina que no siempre uno se lo da, ¿no? Te da mucho más licencias, ¿no? Hoy día me después más tarde, hoy día no me levanto, ya mañana, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que yo creo que a través del tiempo he entendido que el verdadero trabajo es en encontrar a tu público. A veces tú haces algo y quieres encajárselo o quieres que a un sector le guste. Y yo creo que ahí es donde está la gran falla. Qué buena. En mi caso en particular, la verdad es que yo digo, hoy puedo decirte que tengo la suerte, pero yo no tenía no tenía contactos. O sea, no tenía algún amigo que te diga, oye, mira, el arte debe ser de esta manera, este es el lugar donde lo debes exhibir porque es el lugar chévere, estos son los artistas chéveres. Yo no tenía nada de eso. Entonces, mis prejuicios eran casi cero. Yo creo que cuando empiezas con prejuicios de cómo quieres que te den, de quién quieres que te compre, de quién quieres que te vea, ahí la cosa se complica. Porque de pronto no tienes esos skills, no tienes esos contactos y sufres porque esas personas a las que tú quieres llegar no llegas, ¿no? Entonces he ido viendo en el tiempo que las personas que han ido encontrando a su público, que pensaron que no iba a funcionar, ¡pum!, se les abrieron unas puertas que ellos decían, este era el público. Y yo creo que eso pasa también con las redes sociales. O sea, cuando tu algoritmo encuentra el público, crece. Vuelas, claro. Pero cuando tú estás tratando de darle un lugar donde no da, ahí está, pues de a poquito va subiendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es eso. O sea, más allá de ser constante, más allá de ser disciplinado, más allá de no necesariamente buscar la gratificación al momento, que son las grandes cosas con las que hay que luchar hoy en día, es entender quién eres tú y cuál es el público al que tú puedas llegar. Y si ahí es donde está, no sé, tu real objetivo. Yo creo que esas son cosas importantes, ¿no? Bacán, porque aplica en los negocios, al Aplica emprendimiento. totalmente. ¿no? Sí, Mientras sí. más original eres, al final el público viene a ti y puedes ser tú mismo, todos están más felices, ¿no? No estás pretendiendo... Y como en todo emprendimiento, a veces tú lanzas un producto con una expectativa de público y cambia radicalmente. El mercado te lo cambia Sí. y fue exitoso allá y no donde tú querías, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que eso es al final. O sea, tú no necesariamente tienes ese control. Está buena Con esa esto cerramos el entrevista, ¿no? capítulo, gente. En verdad ha sido un gran episodio. Gracias, Marcelo, por tu No, tiempo. gracias, El primer Marcelo, artista encantado. emprendedor que tenemos acá. Esperemos tener más en el futuro. Bueno, nada, dejen sus comentarios sobre sus opiniones. Pueden encontrar las obras de Marcelo en Instagram, en tu web, Sí, marcelobon.com. ¿Ah? marcelobon.com. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nos falta anunciar algo? Nada. No. En el newsletter va a estar todo lo que él ha hablado, pero con links y todo. Ahí está. Está muy bien. Gratuito. Chequen el newsletter. newsletter, va a estar el resumen. Dejen sus chapas para Daniel, que a veces me quedo corto en ideas. Y nada, gente. Nos espero vemos que el le hayan próximo disfrutado. martes. Nos vemos el próximo Muchas martes. Gracias, Marcelo. Nos vemos.